Ayúdenme los chicos de distancia. ¿Se está grabando o no? Sí, se está grabando. Está. Ahora sí. Bueno, decía, el diferencial de una función es la aproximación que podemos hacer, la máxima aproximación que podemos hacer el valor absoluto a la variación absoluta. ¿Sí? Entonces, siempre nosotros comparamos el diferencial con la variación absoluta y nos damos cuenta al hacer los dos cálculos que el diferencial se acerca muchísimo a la variación absoluta, que es la variación real. ¿Está bien? La diferencia mínima que hay lo llamamos error. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, guarda que yo entro a inventar funciones y después, por ejemplo, si yo tengo una función, vamos a hacerla cuadrática, sí, x cuadrado, qué sé yo, más 3. Si yo tengo una función, ¿ven todos los chicos que están atrás ven bien? Eso es. Bueno, x cuadrado más 3, y quiero saber cuál es el incremento para un x que vale 2 cuando lo incrementemos. Esto diferencia el x, que es lo mismo que decir delta x, chicos. ¿Sí? Si yo quiero para saber cuando se incremente, qué sé yo, el 1,5, ¿sí? Lo que yo tengo que hacer primero, es decir, bueno, este es mi x1. Mi x1 es 2. ¿Sí? Y el x2 sería el x1 más delta x. ¿Sí? Más el incremento de x. Entonces, sí, ahí lo puse acá. Ah, sí, sí. Sí, sí. Entonces, ¿cuánto sería mi x2 ahí? 3,5. ¿Eh? 3,5. Entonces, si yo voy a calcular el diferencial solo, lo que hago es solamente el diferencial, lo que hago es derivar la función, o sea, la formulita de diferencial, que es la derivada de la función, derivada en el x, donde yo hago el análisis, multiplicada por la variación de x. Calcular esto solo no tiene mucho sentido porque, digamos, el diferencial lo que nos enseña es justamente encontrar la diferencia que hay con respecto al valor absoluto, ver cómo nos aproximamos con respecto al valor absoluto de la función. Y el valor absoluto de la función es nada más ni nada menos que el delta i. ¿Sí? I2 menos I1. ¿Está bien? Entonces, yo acá tengo mis x. Tengo mis x. Para encontrar el delta i, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué hago? ¿Cómo hago para encontrar el delta i? Tengo las x, necesito las y. ¿Cómo hago? Claro, busco las imágenes de ambos valores en la función. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a buscar la imagen de 2. ¿Qué hago? 2 al cuadrado más 3. ¿Sí? 2 por 2, 4, más 3, 7. O sea, la imagen del x1, que es 2, es 7. Ahora, sí, vaya. Ahora vamos a buscar la de 3, ¿tienen cálculo? Háganmelo ustedes esto. Vamos a buscar la otra imagen. Vamos a buscar la otra imagen. La otra imagen, ¿qué es? 3,5 al cuadrado más 3. ¿Cuánto me da eso? 15,25. ¿Eh? 15,25. 15,25. Bueno, entonces la imagen del 3,5 es... No, es 3,5. Es 15,25. ¿Y ahora qué hago? Resto las imágenes. ¿Sí? Para calcular el valor absoluto, el incremento absoluto sería. ¿Qué hago? 15,25 menos 7. ¿Cuánto me da eso? Soy un perro con los cálculos mentales, así que aunque lo vean muy básico, me lo dicen ustedes. ¿8,25? Bueno, miren. Eso me dio el incremento real. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que cuando yo varío, ¿sí? Acuérdense que la X, la variable independiente, es la que yo decido, ¿está bien? Cuando yo decido hacer un incremento de 2 a 3,5, la función
se incrementa porque da positivo exactamente 8,25. 8 unidades 25, lo que estemos midiendo en el eje Y. Si fuera peso, serían 8 pesos con 25. Pero es un incremento real, absoluto. Nosotros con el diferencial lo que vamos a hacer es ver cómo nos aproximamos a eso. ¿Sí? Entonces, derivemos la función. ¿Cómo me queda de la función esa derivada? Me queda 2x. Muy bien, bajo el exponente, a la variable de bajo un grado, la derivada de una constante c. O sea, me queda 2x. ¿Sí? ¿Qué hago? Bueno, diferencia de la función es igual a ¿qué? A 2x por el delta x o diferencial x, que es 1,5. 1,5. ¿Y este x qué x meto ahí? Para hacer el cálculo del diferencial. Desde donde yo parto el análisis, o sea, mi intervalo de análisis va de 2, ¿sí? A 3,5. Entonces yo parto mi análisis de acá a acá quiero saber qué es lo que ocurre. ¿Sí? Entonces siempre yo tengo que evaluar una derivada en un intervalo, siempre tomo este extremo, ¿sí? El más chico. Entonces, bueno, ¿qué me va a quedar esto? 2 por 2 por 1,5. ¿Cuánto da eso? 4 por 1,5. ¿Cuánto? Fuerte. 6. 6. 6. Miren, ¿cuánto nos había dado el delta I? El delta I nos había dado 8,25. ¿Sí? El 6, el diferencial nos dio 6. Bueno, la diferencia entre uno y otro, que es 2,25, se llama error de aproximación. Normalmente este error da menos que 1, 0, algo. ¿Por qué da más acá? Porque yo le metí una variación alta. ¿Sí? Si ustedes se fijan que en los ejercicios la variación normalmente es 0,2, 0,5, 0,8, 0, al meter una variación más alta me da 2. ¿Sí? Pero normalmente la variación es chiquita. Pero ven que yo me acerco mucho con el 6 al verdadero valor, o mejor dicho, al valor real, que es este, 8,25. ¿Sí? Hay una relación directa que siempre la toman en los exámenes, ahí vamos a ver, entre lo que es diferencial, concavidad y convexidad, ¿sí? Y ritmo de crecimiento y de decrecimiento. ¿Entienden lo del ritmo? O sea, más allá de la parte teórica, esa que crece a ritmo creciente, si se dibuja abajo, se dibuja arriba, el ritmo al que crece o decrece una función, ¿entienden lo que es? ¿Eh? ¿Qué es? Sí, pero obvio, sí, lo voy a decir. Pero, ¿quién me dijo que sí? Quiero saber, a ver si lo entendieron bien. ¿Quién me dijo que sí? Sandra, vamos, estamos solos acá. O sea, lo mejor es que ustedes me digan algo malo, algo equivocado. Si ustedes me dicen algo equivocado, yo lo puedo corregir, es más productivo que si me dicen lo correcto. Entonces, anímense a decir lo equivocado porque genera más productividad. ¿Quién me dijo que lo entendía? Me lo dice. ¿Alguien dijo que sí? O sea, el ritmo del crecimiento es cuando la pendiente de la recta tangente, por ejemplo, si el crecimiento es a ritmo creciente, la recta tangente cada vez va tomando una pendiente más pequeña. Claro, pero lo que vos me estás diciendo está perfecto, pero lo que vos me decís es la interpretación geométrica. Yo lo que quiero saber es si ustedes entienden qué es, de qué hablamos cuando decimos ritmo. Y la cantidad de que cambia la imagen a una variación de X. Claro, miren, ahí va. Ahí te estás acercando lo que quiero. Miren. Pizarrón de mierda. Uy. Soy repudiador y no me doy cuenta de nada. Bueno, miren. Si yo tengo una función, voy a dibujar una función cualquiera, con cualquier forma, pero tengo una función así, ¿sí?
¿Qué tipo de función parecería que es? Me parece. Muy bien. Bueno, supongamos que yo tengo acá, para esto hay que dibujar bien, sería parejito. Si no, no se ve bien. Supongamos que este sea el 1, el 2, el 3, el 1, el 2 y el 3. ¿Sí? Miren, si yo quiero saber la variación de esta función, y acá, ¿sí? ¿Cómo es el ritmo al que crece cuando yo cambio de esta X a esta X? ¿Sí? Miren lo que ocurre con este tipo de función. La imagen de 1 es esta. ¿Sí? Supongamos 0,5. ¿Ah? La imagen de 2, miren, es 1. ¿Está bien? Aparentemente. Entonces, yo de acá, ¿cuál es mi delta X acá? 1. De 1 a 2 hay una unidad de cambio. ¿Sí? Pero miren lo que pasa con las Y. La función crece. ¿Sí? La función crece. De 0,5 a 1, ¿cómo es? 0,5. ¿Sí? Bienvenidas. A ver, no. Vamos a hacerlo más empinado para que sea mejor. Vamos a hacerle la imagen acá. Ahí, más empinado. Ahí. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer así. Ustedes no copien el gráfico hasta que yo no termine, porque hasta que llegara a lo que yo quiero, por ahí de hecho. Ahí. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia de las I ahí? 1,5. ¿Sí? Es el delta I. Entonces, ¿qué significa esto? Que vamos a ver el ritmo creciente. ¿Sí? El ritmo de cambio creciente. Cuando yo paso de acá a acá, ¿sí? Aumento una unidad, la función aumenta más de una unidad. ¿Sí? Aumenta más. Este incremento, el delta I, es más grande que el incremento del X. ¿Se dan cuenta? Bueno, entonces nosotros decimos que cuando ocurre esto, que es propio de las funciones que tienen esta forma, convexa, ¿sí? Decimos que el ritmo es creciente. Ritmo creciente. ¿Sí? Y esto es para una función que crece. Crece a ritmo creciente. ¿Por qué? Porque cuando yo aumento la variable independiente en una unidad, la variable dependiente aumenta más de lo que aumenta esta. ¿Sí? ¿Se entendió? Eso significa el ritmo de cambio. Podría ser una función decreciente. Yo puedo dibujar una función decreciente y ocurre lo mismo. Miren, esperen que la termine de dibujar, ¿eh? En que la termine de dibujar. Entonces, pongo que sí. A ver, vamos a poner el 1. Vamos a poner el 2. Bien. Pero entonces le explico. Estoy dibujando de manera tal. Flor, Sí.
Una pregunta. Ahí los escucho. Esperen que estoy tratando de dibujar lo que quiero dibujar. Miren, ahí está, chicos, soy un perro para dibujar. Sí, perdón, alguien de distancia me hizo una pregunta. Escucho, Por ¿qué me ejemplo, dijeron? que la diferencia entre la variación absoluta y el diferencial sea negativo. ¿Nosotros lo tomamos como como valor absoluto o con su signo? No, lo tomamos como que es un decrecimiento, lo que voy a decir ahora. Cuando nosotros tenemos algo negativo, decimos, bueno, es una disminución. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos una variación negativa, no le decimos al cliente, mira, tus ingresos van a variar en menos 5,50. No, le decimos, van a disminuir tus ingresos 5 pesos con 50. Pongamos. O tu beneficio, o tus costos. ¿Sí? ¿Esa es la pregunta? No, era si el error de aproximación es negativo. No, no puede dar negativo el error. Un error nunca te va a dar negativo porque estás midiendo una distancia. A ver, ¿vos por qué me decís esto? Porque decís la posibilidad, si el diferencial y es 4, ¿sí? Y el delta X perdón, el delta Y es, qué sé yo, 3,5, no importa, yo que hago 4 menos 3,5, 0,5. Ahora, si este fuera 3,5 y este fuera 4, hago la misma lógica. ¿Qué diferencia hay? 0,5. ¿Sí? La variación es un número positivo, por más que a mí en el cálculo me dé negativo. Porque te puede dar negativo porque agarras este menos este. ¿Sí? Pero la variación es la variación. No sé si me explico lo que quiero decir. Sí, sí. ¿Sí? Bueno, nada que ver esto con este gráfico. Bueno, acá tengo el gráfico, miren. Cuando yo aumento la variable independiente para allá, y delta x1, acá también, miren lo que hace la variable dependiente. La función es decreciente, baja, ¿sí? Pero baja más de lo que subió la x, ¿sí? Baja más. O sea, de 2 pasa a 0,5. O sea, tengo una unidad y media que baja. ¿Lo ven? Por eso decimos que este tipo de funciones crecen y decrecen a ritmo creciente. ¿Sí? Porque la variable independiente se mueve más que la dependiente, en criollo. ¿Sí? Se mueve más. O sube más o baja más de lo que se incrementa la variable independiente. ¿Sí? En cambio, y esto ocurre miren, con las funciones que son ¿qué? No, sí, independientemente de la exponencia, está bien, pero fíjense que son convexas, ¿sí? Son convexas. Entonces, este ritmo creciente es propio de las funciones convexas. ¿Ah? En cambio, el ritmo, fíjense, voy a dibujar, no sé si de distancia me ven, pero voy a dibujar la voy a dibujar creciente, pero ocurre lo mismo. Ocurre lo mismo si fuera decreciente. Voy a dibujar una logarítmica. ¿Sí? Acá, el incremento que yo hago, ¿sí? El incremento que yo hago de acá hasta acá, ¿sí? Fíjense qué pasa. Este tamaño es menor que ese. ¿Sí? ¿Ven que ese es mayor? ¿Se alcanza a ver en el dibujo? ¿Los chicos de distancia lo ven o no? Yo veo todo el pizarrón blanco, o sea, por eso no sé si ellos lo ven o no lo ven.
Chicos, ¿Sí? ¿ven bien? En este tipo de funciones decimos que el ritmo de cambio es decreciente. El ritmo, ¿sí? Decreciente. El ritmo es el que decrece. Cuando yo aumento la variable independiente, la dependiente o aumenta, como en este caso porque la función es creciente, o disminuye, en el caso de una función decreciente, menos de lo que aumenta la variable dependiente. ¿Sí? Eso significa ritmo de cambio. Entonces, una función puede crecer o decrecer, ¿sí? A ritmo creciente o decreciente. ¿Tá? Miren, el tema del ritmo decreciente, yo suelo decir a los chicos de clase, siempre ocurre en las funciones cóncavas. ¿Sí? Cuando vean una función que tiene un tramo cóncavo, el ritmo al que crece o decrece es decreciente. ¿Sí? Cóncavas. No importa si crece o decrece, podría hacerla decreciente. A ver cómo sería decreciente. Una consulta. Ah, sí. Sí, te escucho. Para ver la convexidad o concavidad, ¿es más fácil fijarse en el A de la función? Repíteme. Para ver el Para ver qué. si es cóncava o convexa. Sí, pero ¿cuánto? ¿Una cuadrática? ¿Y Claro. si no te dan una cuadrática? Sí, obvio. Claro, Ni hablar. por ejemplo, en las clases nos dieron una cuadrática, Sí, claro, teníamos que ser cóncava o convexa. sí, bárbaro. Claro, yo tengo una cuadrática, el valor A. ¿Cómo es tu nombre? Emiliano. Emi. Lo que dice Emi está joya. ¿Sí? El valor A, el que me indica si las ramas van hacia arriba o si van hacia abajo. ¿Sí? Yo de mirar una cuadrática, antes de analizar qué me va a pedir el ejercicio, yo puedo decir muchísimas cosas que van a ocurrir con esa función cuadrática. Si el valor A es positivo, yo sé que las ramas van a ir hacia arriba, va a tener un mínimo relativo, va a estar en el vértice, ¿sí? Si no tiene el término lineal la función, ese vértice va a estar parado arriba del eje Y, ¿sí? O sea, puedo decir un montón de cosas de la cuadrática, de mirar la fórmula nomás, ¿tá? Pero en los exámenes les van a relacionar el tema de la concavidad y convexidad con el cálculo de derivada segunda. Yo miro una cuadrática y digo, bueno, tiene las ramas hacia arriba, es convexa, chao. Pero lo voy a tener que probar con la derivada segunda, que es lo que me indica a mí una función, ¿sí? Es la herramienta que usamos para saber si es cóncava o convexa. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, hay preguntas en los parciales y los finales son muy parecidos al segundo parcial, que relacionan el ritmo, ¿sí? Al que se mueve la función con el diferencial de una función y con concavidad y convexidad. ¿Sí? En una pregunta suelen estar las tres cosas juntas. Y ustedes por ahí tienen que marcar cuál es la verdadera y la falsa. ¿Sí? Claro, cuando yo crezco, o sea, aumento la variable independiente. Hay un detalle que les voy a marcar. La variable independiente nunca, jamás, grábense esto, nunca, nunca la vamos a ver desde una disminución. ¿Sí? Nunca. Cuando ustedes vean una pregunta en un examen que dice, si la variable independiente disminuye, esa opción, chao, la descartan y siguen leyendo. Porque lo he visto en los exámenes que lo hacen. ¿Está bien? Sobre todo con elasticidad. Le dicen, si el precio disminuye, no, el precio nunca disminuye. Jamás. Nosotros analizamos siempre la variable independiente desde un incremento. ¿Sí? Decimos, cuando la variable independiente aumenta, y bueno, ¿qué hace la función? ¿Puede aumentar o puede disminuir? ¿Sí? Entonces, recuerden que en elasticidad, en la función de demanda, mejor dicho, en la función de demanda y de oferta, nuestra variable independiente es el precio, no la cantidad demandada o ofrecida. ¿Está bien? Entonces, cuando les digan, si el precio disminuye, no, el precio nunca disminuye, jamás. Nunca la variable independiente la vemos desde una disminución. Siempre la vemos a la variable independiente desde un aumento. Y después analizamos la otra. Aunque yo en una función de demanda dibuje el precio en el eje Y, ¿sí?
Aunque yo lo dibuje en el eje Y, no importa. Esa es la variable independiente. ¿Está bien? No me acuerdo si es en el parcial que vamos a ver ahora o en cuál hay un ejercicio donde evalúan elasticidad de la demanda, tiene como 5 opciones y hay que marcar la correcta, y 3 de ellas arrancan diciendo así: si el precio disminuye, entonces la elasticidad de la demanda es de 0,5. No, nunca, jamás. Jamás de los jamases el precio disminuye. Nosotros siempre analizamos si el precio aumenta, bueno, a ver, ¿qué impacto va a tener ese aumento de precio en la decisión que vamos a tomar los consumidores? Sabemos que cuando el precio aumenta, la demanda siempre disminuye, pero puede disminuir más que lo que el precio aumentó o menos de lo que el precio aumentó. ¿Sí? Pero siempre aumenta el precio. ¿Mm? Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Alguna otra cosita? Esto se los quería mencionar porque se los relacionan siempre en alguna pregunta, van relacionadas las 3 cosas. ¿Sí? Díganme, ¿qué quieren que veamos? Otro tema, miren rápido. ¿Podríamos ver qué es? Un ejemplo de necesidad. Sí, vamos a ver una necesidad. Profe, una duda, después le podemos poner. Profe no. ¿Cómo? Profe no. Bueno, ¿cómo le damos? Flor. Bueno, Y estudiame. Ni si no me siento re vieja. Sí, dime, ¿cómo es tu nombre? Flor, no es aquí. Ya, no, el tuyo. Ah, ¿vieron? Nacho. Ay, gracias. Nacho, bueno, dale, Nachito. No, yo tenía duda respecto derivada otra vez, que sea una lineal con pendiente negativa y de repente cambie el comportamiento y pase a ser constante. Pueden ser reflejo de eso en el. No sé si me expliqué. Sí. Vos me decís que la función que vamos a dibujar es así y después hace así. Claro, ¿Sí? Pero esta es derivada. claro, Esta es la función derivada, no es la original. claro, no es lo original. O Bien. sea, cómo se ve el comportamiento en la función. Vamos a analizar esto. ¿Qué dijo ahí Nacho? Es muy común en los exámenes que les den dibujadas funciones donde es la derivada la que tengo dibujada. ¿Sí? Entonces, miren, ¿qué hacemos? ¿Qué venimos haciendo nosotros en los prácticos? Venimos agarrando una función, ¿sí? La que sea, la derivamos una vez y esa derivada me va a indicar, depende del signo que tenga esa derivada, si esta función crece o decrece, ¿verdad? ¿Qué decimos nosotros? Que si la derivada primera es positiva, el signo de la derivada primera, cuando yo lo evalúo en un X, me da un número positivo, ¿sí? Quiere decir que esta función está creciendo, ¿sí? O sea, si yo evalúo, si yo quiero tomar para X igual a 3, ¿sí? Si yo derivo y evalúo en 3 y esta derivada, ¿sí? Me da 8, ¿qué me indica esto? Que la función en el 3 está creciendo, ¿sí? Porque el 8 es mayor a 0, significa que f crece, ¿sí? Ahora, si yo evalúo la derivada primera en el 3, ¿sí? Y me da un número negativo, menos 1, por ejemplo, ¿qué significa esto? El 8 es menor a 0, el menos 1 es menor a 0, por lo tanto, ¿qué significa eso? Que la función en el x igual a 3 está decreciendo. ¿Está bien? Está decreciendo. Ahora, si a mí me dan a evaluar el 3 y yo calculo la derivada primera en el 3 y esto me da 0, ¿qué significa eso? ¿Qué ocurre en el 3? Hay un punto crítico, muy bien. Pero además, ¿qué significa? Ah, que va a pasar de crecer a decrecer o al revés. Claro, que va a venir creciendo, decreciendo o decrece y crece. Pero ¿qué significa en la función?
significa que ahí, ¿qué ocurre? Sí, la derivada es 0, la pendiente de la tangente es 0, tiene el m 0, ¿sí? Pero a nivel, digamos, supongamos que la función es un beneficio. ¿Qué hacen los beneficios ahí en el 3? No varía, no. ¿Quién dijo nulo? Está buenísimo eso, ahí lo aclaro. Buenísimo eso. ¿Qué significa? Que no varían, supongamos que sea beneficio, y bueno, los beneficios no varían cuando a mí la derivada en un valor se me anula. ¿Cómo es tu nombre? La Coti. La Coti dice esto. La Coti dice esto. Se anula. Supongamos que la función sea esto, ¿sí? Una función se anula, ¿sí? La función cuando corta, o sea, en las raíces, ¿sí? Raíces no se llaman las cuadráticas, se le llama cualquier función cuando atraviesa el eje X, es una raíz, ¿sí? Acá se anula la función. Ahí, ¿yo qué voy a decir? Que ahí, si es una función de beneficio, la empresa no gana ni pierde, ¿sí? Ahora, cuando la derivada primera es la que se anula, ¿sí? Lo que me indica es que esta función, la original, no sufre cambio, sería este punto. No tiene ningún cambio, ¿sí? Ahí no cambia. Disminuye hasta ese X, ¿sí? Y después aumenta para los demás X. Si este fue el 3, analizamos esa función, lo que estoy haciendo allá, no esta, que le dibujé ahí en Nacho, sino aquel ejemplo. Si ese fuera el 3, yo voy a decir que esta función decrece, ¿sí? De menos infinito a 3 sin incluirlo, ¿sí? Y de 3 a infinito sin incluir el 3. Porque en el 3 esta función no crece ni decrece, ¿sí? Cuando la derivada primera se anula, se está anulando ahí. Yo trazo una tangente ahí y esa lineal, el m es 0. No tiene inclinación. ¿Está bien? Hasta ahí vamos con derivada primera. Acá Nacho lo que me dice es, ¿qué pasa con la función esta? Cuando la que tengo dibujada es la derivada, que así la van a tener en el examen seguramente. Van a tener la derivada. Yo el mismo análisis que hago para una función original, traslado el mismo análisis a la derivada. Hago de cuenta que esta es la derivada, hago de cuenta que es la original. Si la tengo que derivar, nosotros decimos, bueno, ¿cómo calculamos la derivada segunda si yo tengo la derivada primera ahí? Y a la derivada primera le trazo tangentes. Y ahí estaría la derivada segunda. Entonces, ¿qué puedo decir yo de la función esta? Supongamos que este punto sea, no sé, el 1. ¿Sí? ¿Qué puedo decir yo de la función original, de esta que dibujé? Bueno, como la derivada toda es positiva, ¿por qué es positiva? ¿Por qué estoy diciendo que la derivada es positiva? Porque tiene imágenes positivas para todos los X. ¿Sí? Entonces, como la derivada primera es positiva, ¿yo qué puedo decir de lo original? Que toda esta función está creciendo. Toda. No sé de qué manera. Si de manera cóncava o convexa, no sé. Sería un segundo análisis. Pero estoy diciendo que toda la función está creciendo. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué otro análisis puedo hacer? Digo, esta función tiene críticos de primer orden, la función original. ¿Va a tener críticos de primer orden? ¿Qué les parece? Lo original, ¿eh? ¿Va a tener críticos de primer orden o no? ¿Distancia? Claro, no se anula. Ven que yo la estoy viendo acá. No se anula en ningún momento la derivada primera. ¿Qué significa? Que el original en ningún momento va a cambiar. Dijimos que va creciendo. Va creciendo, ¿por qué? Porque la derivada primera es toda positiva. Va creciendo, pero va a crecer en todo su dominio. Nunca va a cambiar al crecer. ¿Te das cuenta, Nacho? Porque no tiene, en ningún momento corta el eje X. Esta que dibujé. ¿Sí? ¿Qué otro análisis puedo decir? Che, a ver, está bien, esto va creciente, pero ¿crece de manera cóncava o crece de manera convexa? ¿Cómo me doy cuenta? ¿Eh?
Cóncavo. ¿Cómo te das cuenta? ¿A dónde? ¿Quién habló? Yo- Acá. Es pendiente negativa, y la primera parte con una función cuadrada. Y si tiene pendiente negativa, ¿Por qué sería cuadrática? la primera parte me da una función lineal. Sí, Y bueno, la función original es una función cuadrática. en ese pedazo. Claro. Porque Ese pedazo, cuando sí. yo veo una función así derivada, quiere decir que la original está dibujada por tramos también. Esta es una función definida por segmentos y es la derivada. La original también está por segmentos. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa en la original con este punto? Anguloso es acá, en la derivada. Y en la original, Y no, digamos, por ahí puede ser que el primer segmento sea una función cuadrática y después pase el otro segmento a ser una función lineal. Porque no se ve. ¿yo cómo sé qué ocurre en la derivada primera con la original cuando ocurre algo como esto? ¿Qué herramienta voy a utilizar matemática? ¿Eh? No entiendo la pregunta. ¿Qué herramienta matemática de las que aprendí, derivada primera, derivada segunda, crítico de primer orden, crítico de segundo orden, voy a analizar para ver qué ocurre con la original en este punto donde la derivada primera es la que tiene un anguloso ahí? Es la derivada primera la que tiene un anguloso, no la original. ¿Sí? Entonces, ¿yo en los puntos angulosos o cuspidales puedo derivar? No. O sea que si yo quisiera derivar ahí, estaría calculando la derivada segunda, ¿verdad? Porque estoy derivando la derivada primera. ¿Está bien? Y cuando yo no puedo calcular la derivada segunda, ¿qué tengo en la original? Tal vez un punto de inflexión, ¿sí? O sea, quiere decir que la original de esta, ¿tá? Tiene un cambio en el comportamiento. Ahora, yo tengo que ver si realmente es así, porque no todos los puntos donde yo no puedo derivar, son puntos de inflexión. Yo sé que sí o sí tengo un punto de inflexión donde hay un crítico de segundo orden, ahí sí o sí. ¿Sí? Yo tengo un crítico de segundo orden y tengo un punto de inflexión, no hay con qué darlo. Ahora, no todos los puntos donde no puedo derivar, que es la otra posibilidad de que haya un punto de inflexión, ¿sí? No todos los puntos donde yo no puedo derivar son puntos de inflexión. ¿Qué habíamos dicho nosotros? Que esta función crecía toda. ¿No es cierto? Entonces no tiene un punto de inflexión acá. ¿Y cómo lo vemos a eso? Lo vemos analizando el signo de derivada segunda. Yo digo, ¿qué hace la derivada segunda antes del 1? ¿Qué hace? ¿Cómo son las pendientes? ¿Cómo? ¿Cómo son las pendientes de la derivada segunda? ¿Cómo saben? No, es negativa, porque la pendiente de la primera derivada, digamos, es negativa, y el ser negativa aplica con el regla de derivación. Claro. Negativa. Y después del 1, ¿cuál es el signo de la derivada segunda después del 1? 0. ¿Sí? Si yo derivo una constante, un tramo constante, 0. Entonces, este es un punto de inflexión. ¿Cambia de positiva a negativa la derivada segunda o de negativa a positiva? No, no es un punto de inflexión. ¿Sí? No es un punto de inflexión. Entonces, pasando en limpio, lo que estoy diciendo es, yo siempre tengo un punto de inflexión. Un punto de inflexión donde la derivada segunda se anula. Siempre. Esto ocurre siempre. No lo dudo. Yo veo un lugar donde al calcular la derivada, como hice recién, ¿sí? Que le trazo una tangente a la derivada primera, en ese punto tengo un punto crítico de segundo orden y tengo un punto de inflexión. ¿Sí? Pero
tengo otra oportunidad, digo yo. Que la derivada segunda no se pueda calcular. ¿Sí? Ahí tengo un posible punto de inflexión. ¿Por qué posible? Porque puede ocurrir que no pueda calcular la derivada segunda, pero no haya un punto de inflexión. Si nosotros dijimos que esta función era toda convexa. ¿Sí? O sea, claramente no tiene un punto de inflexión. Este 1 no es un punto de inflexión. Este x igual a 1. ¿Sí? No lo es. ¿Se entendió mejor ahí? ¿O menos? No. No, sí, son varios. Vamos a analizar alguna en el... ¿Cómo estamos de hora? Estamos bien. ¿Algo más? Sí. Hay puntos críticos y el número que cambia con un X se da la derivada segunda igual a 0 o la derivada segunda. No, punto crítico es este. O sea, punto crítico, los puntos críticos me marcan cambios, chicos. Los dos. Miren, el punto crítico de primer orden, lo que hace es mostrarme un cambio de crecer a decrecer o de decrecer a crecer. ¿Sí? Me muestran cambios en el crecimiento o decrecimiento. ¿Sí? Una función puede crecer hasta el crítico y luego decrecer, o puede decrecer hasta el crítico y luego crecer. Esa es la información que me da el crítico de primer orden. ¿Sí? En cambio, el crítico de segundo orden, también me muestra un cambio, pero me muestra un cambio de concavidad a convexidad o viceversa. O sea, yo puedo venir convexa y paso a ser cóncava. ¿En dónde? Ahí. Ahí tengo un crítico de segundo orden. En la función esta. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo quiera derivar ahí, la derivada primera en ese x me va a dar 0. La segunda me va a dar 0. ¿Sí? O puedo venir revés. Puedo venir cóncava y hago así y se va convexa. Entonces acá tengo el crítico de segundo orden. En ese x, cuando yo quiera derivar, la derivada segunda me va a dar 0. ¿Sí? Ahora, ¿esto qué nos llevamos al punto de inflexión? El de segundo orden. Yo digo que el punto de inflexión sí o sí está donde tengo un crítico de segundo orden. Sí o sí. ¿Está? Este es el que no siempre ocurre. Cuando yo no puedo derivar. ¿Sí? Cuando yo no puedo calcular la derivada segunda, posiblemente tengo un punto de inflexión. Los críticos de segundo orden siempre son puntos de inflexión. Los puntos donde no puedo derivar por segunda vez no siempre lo son. ¿Sí? ¿Cómo me doy cuenta si es un punto de inflexión o no? Analizando el comportamiento de la derivada segunda, unos valores antes de ese valor que estoy analizando, nosotros decíamos 3, por ejemplo, unos valores antes del 3 o unos valores después del 3. Entonces veo qué hace la derivada segunda. ¿Cambia de un número negativo a uno positivo o de uno positivo a un número negativo? Sí, bueno, si hace eso, listo. Aunque yo no pueda derivar, es un punto de inflexión. ¿Sí? Si no lo hace, si la función pasa desde ese x, viene positiva y sigue siendo positiva la derivada segunda, yo no estoy pudiendo calcular la derivada segunda, pero, ¿sí? No es un punto de inflexión. La función original no está inflexionando. Inflexionando significa que me va a cambiar el comportamiento. ¿Sí? Viene cóncava y pasa a ser convexo, viene convexa y pasa a ser cóncava. ¿Sí? ¿Se entendió mejor ahí? ¿Cuál es tu nombre? Tomás. Tommy. Ok. Profe, ¿y si, Claro. si el gráfico tuviera saltos o números de actividad, cómo lo van a analizar? Como en la actividad 17. Sí, en la actividad 17 ¿la hicieron? Esa actividad es muy importante que la sepan hacer.
la 16 y la 17. Porque tienen cosas que siempre, absolutamente siempre toman. La actividad 17. La actividad 17, olvídense que se la dibuje porque soy un perro para dibujar y aparte es re compleja la función. Pero la actividad 17 tiene asíntotas. ¿Sí? Voy a dibujar una que no es la 17, pero para darles el ejemplo. A ustedes le dan una... Me estoy quedando sin tinta negra. ¿El tránsito es? Sí. Ahí. Antes que siga, los chicos de distancia, ¿alguna duda? ¿Vamos bien? Sí, Flor, venimos bien. Va, yo vengo bien. ¿Se van entendiendo los chicos que están conectados? Sí, sí, Flor. Ok, sí. ¿Eh? ¿Qué? No tengo idea dónde está. Apáguenla. Apáguenla. Bueno, si ustedes tienen una función derivada que les hace esto, ¿sí? Y sigue así. Y esta es la derivada. ¿Qué está ocurriendo en este X? Supongamos que este X sea, no sé, X igual a 5. ¿Qué ocurre en la función original si la derivada me pega un salto? La original, ¿qué está ocurriendo? Varias cosas puede pasar. ¿Sí? Una es que la original no sea continua. Esa es una. ¿Y cuál es la otra alternativa? Ahora sí. Me está diciendo que si yo tengo en la derivada un valor que no está en el dominio de la derivada, ¿sí? Claramente en la original no puede derivar. ¿Está claro? ¿Y cuáles son las condiciones de derivabilidad? Y bueno, que sea continua sí o sí. Y si es continua, que no sea deriva, que no tenga punto anguloso cuspidal. ¿Estamos? Entonces, si mi derivada pega un salto, la derivada está pegando un salto, este valor, este X, ¿sí? O es discontinua la original ahí, o la original en el 5 tiene un anguloso cuspidal. O semianguloso o semicuspidal. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. También pueden tener esto, miren. Acá yo utilizo una asíntota, pero pueden tener una cosa así. Miren, pueden tener algo así. Pero en este caso se puede analizar en otro valor que no sea ese X, o no se puede analizar en general. No. Nosotros siempre, a través de la derivada primera y la derivada segunda, buscamos cosas de la original. A nosotros lo que nos interesa es lo original, analizarlo. Yo quiero saber si la original es la que crece o decrece, si la original es la que tiene un punto de inflexión, si la original es la que tiene un máximo, un mínimo relativo absoluto, ¿sí? Cuando yo tengo la derivada primera y en la derivada primera dibujada me pego un salto a la función, ya sea porque tiene una asíntota o porque hay un X, donde tengo un huequito vacío, le digo yo, ¿qué significa eso? Que la original está o discontinua, igual que su derivada, o que la original tiene un punto así, o anguloso, cuspidal, ahí. Entonces, cuando yo le he querido venir a derivar, no he podido. Por eso la derivada le pega un salto. ¿Sí? La derivada no está definida en ese punto. Lo que significa que la original tiene un problema. ¿Sí? O un anguloso cuspidal o es discontinuo en ese punto. Ahora, tengan presente lo siguiente. La función que ustedes tienen dibujada, tienen que hacer un análisis integral. La función que ustedes tienen dibujada en la actividad 17 es una función de ingreso. ¿Sí?
Las funciones económicas nunca son discontinuas. Nunca. ¿Sí? No existe un valor de X, si medimos cantidad en el eje X, ¿sí? Donde yo no tenga ingreso o donde yo no tenga beneficio. Quiero ver si la grabación continúa. Sí. Bueno. Me perdí. ¿Qué estaba diciendo? Flor, se Eso, quedó que las funciones económicas nunca van a ser discontinuas. ¿Sí? O sea, si ustedes tienen dibujado un ingreso, la derivada de una función de ingreso, como tienen dibujada en la actividad 17, y ustedes tienen una asíntota, como tienen dibujada ahí en la actividad 17, en ese valor, yo de entrada ya pienso que no es que el original es discontinuo ahí, no. Si y la función de ingreso es una función económica, nunca puede ser discontinua. Lo que está teniendo el ingreso claramente es un pupilar concluso. Eso sí lo puedo claro. Ingreso, costo, beneficio, ¿sí? Venta, lo que sea que esté dibujado. ¿Sí? Bien. ¿Distancia? ¿Alguna duda? Grítenme, porque acá hay mucho barullo y por ahí no. O sea, hablen fuerte, así los escucho. ¿Hasta ahora vamos bien? sí. ¿Sí? Bueno. ¿Más dudas o vamos al parcial? Bueno. Vamos al parcial. ¿Cómo? Sí, ahora en el parcial. Ya, ahí se voy a pasar, primero me voy a pasar a mi teléfono. Creo que sí. Creo. Igual el año pasado hubo varios, Yo tengo uno o dos, no sé. Hubo varios. Varios papeles. Le aviso Fran. No anda por ahí. Pasa al tipo porfa, parcial, al grupo de tutorías. Ah, ahí está, no me atendí. Entonces, que te pasé pasó el grupo de tutorías. ¿Y por qué? Los chicos que están conectados lo carga ahí Fran en el grupo de tutoría.
Bueno, un detalle importantísimo es un parcial resuelto por un compañero de ustedes el año pasado. Las opciones que están marcadas no necesariamente son correctas, ¿sí? Porque es una captura de pantalla, ¿sí? De un parcial, creo que de distancia, no sé si presencial o distancia. La cuestión es que son capturas de pantalla antes de que envíen el parcial. Entonces, pueden estar mal, pueden estar bien, pueden estar mal. Así que no crean que esas que están marcadas ahí son las correctas. Bueno, ¿todos lo tienen a mano? ¿Lo de distancia lo tienen a mano? Sí, Flor. Sí, bien. Empezamos. El primer punto. Chicos, hacemos silencio, así no grito tanto. ¿Qué me dice el primer punto? Que seleccione la correcta. ¿Sí? Nos dan 1, 2, 3, 4, 5 opciones. Y me dice que este es del primer parcial. Esta consigna. ¿Sí? La reflexión respecto al eje de ordenada de la función y igual f de x, una función cualquiera, se expresa de 5 formas distintas, dice ahí. ¿Cuál es la correcta? La reflexión, ¿cómo era? Si yo tengo una función, como dice ahí, f de x. F de x. ¿Cómo es la reflejada con respecto al eje y? O sea, supongamos que sea lineal, ¿sí? Entonces yo tengo la lineal así. ¿Cómo sería la que refleja? Que sería así. F de menos x. ¿Ok? ¿Sí? O sea, sería la opción C. ¿Estamos todos de acuerdo? Esto es de la primera parte. Vamos a la otra. La 2. Este alumno o alumna completo, vienes. Vamos a la 2. Miren la 2. Miren cómo nos van a meter todos juntos en una sola consigna acá. A las 10:30 hacemos un mini recreo. ¿Sí? Bueno, ¿qué dice la 2? Dice, la función f de x b a la x más c, o sea que es una exponencial. ¿Está claro? Es una función y igual b a la x más c. Al darme el c, ya me están diciendo que está desplazado. ¿Sí? Vamos a ver si este c es positivo o negativo para ver para dónde está desplazado. ¿Está claro? Y vamos a ver si este b es mayor. Hasta ahora venimos repasando la unidad 1, la unidad 2, con el parcial. Vamos a ver si este b es mayor a 1 o está entre 0 y 1, porque eso es lo que me va a indicar si crece o decrece este exponencial. ¿Está claro? ¿Qué me dice? Que el b es mayor a 0. O sea, es mayor a 0, me dicen. Pero distinto de 1. Entonces, ¿dónde está? Entre 0 y 1. ¿Está claro? Entonces, esa base... No, dice mayor a 0... Puede ser 2, 3, 4. ¿Y 1,001? Sí, pero no. O sea, sí. Es verdad lo que querés decir vos. Pero estoy segura que han querido decir que está entre 0 y 1. Sí, deberían haber puesto menor o igual a 1. Sí. Pero estoy segura porque las funciones exponenciales son continuas, chicos. Entonces nunca podría pegar un salto ahí. ¿Sí? ¿Entienden por qué me doy cuenta que está mal expresado ahí? Debería haber sido. Ya vamos a leer las opciones, ¿no?
Pero las funciones exponenciales o crecen en todo su dominio o decrecen en todo su dominio y son continuas. No pegan ningún salto. No hay ningún valor de x que no tenga imagen. Yo en una función exponencial puedo meter ahí un negativo y me va a dar una imagen. Puedo meter el 0 y me va a dar una imagen. Puedo meter un positivo y me va a dar una imagen. Entonces, como el crecimiento de crecimiento depende de la base, o sea, si la base es mayor a 1, crece, ¿sí? ¿Se acuerdan? Si la base es mayor a 1, crece. Y si la base está entre 0 y 1, decrece. Si ellos me dicen que el 1 no, pero, ¿qué onda? ¿Cómo? Pero me dicen que tiene que ser mayor a 0. Entonces, ¿qué hago? ¿Le hago creciente, decreciente? Porque entre 0 y 1 decrece. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo yo o no? Han querido poner entre 0 y 1. Pero ya estoy absolutamente. Digo, listo. ¿Lo de distancia ven el prender esa luz o no? El pizarrón. ¿Cómo lo ven mejor? ¿Con luz y luz? Sin luz. Sí, claro, pero luz, de distancia no, porque les refleja en el pizarrón algo blanco. No sé qué es. Bueno, menos mal que fuiste vos. Me quedo tranquila. Bueno, entonces, la base está entre 0 y 1, claramente. Si la base está entre 0 y 1, estamos hablando de una función exponencial que decrece. ¿Sí? ¿Qué más dice? Y C es mayor a 0. O sea, acá es más C. Nosotros sabemos que esta función corta en el 1. Decrece y corta en el 1. ¿Está bien? Entonces, si me dice que es más C, desplazo hacia arriba. Acá la asíntota es una unidad hasta abajo. O sea, la asíntota de esta, ¿sí? La asíntota es horizontal y es C menos 1 la asíntota. ¿Tenemos claro eso? Si me hace desplazar C hacia arriba, ¿sí? La asíntota me va a quedar en ese C menos una unidad. ¿Hasta ahí vamos? Vamos a ver qué dice. Dice que marquemos la correcta también. No dice, pero es obvio. Bueno. ¿Cómo es, antes de arrancar a mirar, cómo es el ritmo de esta? ¿Es un ritmo creciente o decreciente? Es un ritmo creciente. O sea, todas las que digan ritmo decreciente, las desestimo. No, ni leo lo que dicen. Chao, las saco. ¿Sí? Entonces, la primera dice que decrece a ritmo decreciente. Chao. La 2 dice, posee derivada segunda negativa. Chao, porque la derivada segunda de una exponencial es una constante. ¿Sí? Es creciente a ritmo constante si B es mayor a 1. ¿Sí? Esta no es mayor a 1, el B. Entonces tampoco. ¿Sí? Y después dice, interseca al eje de ordenadas, el I, ¿sí? En el punto 0, C más 1. ¿Sí? O sea, C, si este fuera un 1, este se traslada acá, y este es C más 1. ¿Ah? Entonces va corta, esto va a venir ahí. ¿Sí? Pareciera que esa es la correcta. Igual las tienen que leer todas, por la duda, ¿eh? Y después dice, presenta asíntota horizontal en C menos 1. No, porque C menos 1 vendría a ser el eje X de la original, de la no desplazada. ¿Sí? ¿Se entendió o no? ¿Seguro que se entendió?
¿Distancia? No, Flor. Repetir, por favor. ¿Cómo? ¿Puede repetir, por favor? ¿Cuál es la respuesta correcta acá? Decime vos. Habíamos dicho la L. Sí, pero independientemente de que hayamos dicho, ¿qué crees vos? ¿Sí? Porque es convexa. ¿Sí? Entonces el ritmo al que cambian las convexas es un ritmo creciente. ¿Sí? Y la A dice que el ritmo de cambio es decreciente, eso de las cóncavas. ¿Sí? El punto que hay que pedacitos horizontales profundos. En esta, en la que no está desplazada. Claro. ¿Sí? Acá me la desplazan. Y pero por más que te desplaza también, porque digamos, por ejemplo, está desplazada. No, si está desplazada, la asíntota está en C. Ah, claro. ¿Sí? Qué buena pregunta ahí la de Nacho. ¿Se dan cuenta? Si está desplazada hacia arriba, la asíntota está en C. ¿Sí? En C-1 va a estar si es la original, que digo yo. ¿Está bien? Ahora, si me la desplazan, tantos valores que sea para arriba, la asíntota va a estar abajo en el C. ¿Sí? ¿Cómo? Claro. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con esto? ¿Se dan cuenta por qué es la D y no la E? Guarda, es que son... ¿Sí? Miren, siempre, o sea, yo les he dicho mucho a los que no los digo con esto, pero siempre hagan un gráfico. Dibújense un grafiquito, ¿sí? Porque el grafiquito ayuda muchísimo. Si no miramos eso, o sea, si yo no hago un gráfico, le digo que no le puedo contestar. De uno le digo. O sea, si no hago un gráfico para darme cuenta, no le puedo contestar. Sinceramente. Bueno, distancia se entendió. A ver si me parece. Bueno, vamos con la otra. La 3. Miren, ahí está la que yo les decía. Miren, este parcial entró y en otros también. Miren la 3 digo. La 3 me habla de elasticidad de demandas. ¿Sí? ¿Qué mide la elasticidad? ¿Qué mide la elasticidad en la demanda? No importa si es la arco o la punto. ¿Qué mide la elasticidad? ¿Y qué es la respuesta? La variación. ¿Cuánto se van a demandar los consumidores para obtener un aumento del 1% del precio? Bueno, y eso que van a demandar, ¿va a aumentar o va a disminuir? No, va a disminuir siempre. Siempre disminuyen, ¿sí? Ley de demanda, aumenta el precio, ¿sí? Disminuye la cantidad demandada. Ahora, ¿qué es lo que mide la elasticidad? La elasticidad lo que mide es el impacto, me gusta decirle a mí, el impacto que genera en esa disminución en la cantidad demandada cuando yo aumento el precio. Cuando el precio de mercado aumenta. ¿Sí? El impacto. Ese impacto significa, digamos, cómo nos vamos a comportar los consumidores. Si el precio aumenta y nosotros disminuimos la cantidad, digamos, consumida, digo, ¿mucho sería o de manera brusca? ¿Sí? Estamos diciendo que ese bien no nos importa tanto. Claramente es un bien que le podemos llamar un bien de lujo. ¿Sí? Aumenta el precio, yo, chao, lo dejo de consumir, lo consumo nada. ¿Sí? O sea, la disminución en el consumo va a ser mucho más fuerte que lo que aumentó el precio. A lo mejor el precio aumentó poco y yo dije, listo, dejo de consumir, si a mí que me importa. En cambio, si un aumento en el precio
genera que nosotros disminuyamos el consumo, pero poquito, ¿sí? Significa que ese bien es un bien normal a necesario. Ya lo van a ver en microeconomía eso, ¿sí? Por ejemplo, la leche es un bien necesario. El café, la yerba, la leche, el azúcar, son bienes necesarios. Entonces, va a aumentar el precio, va a disminuir el consumo, pero poquito, mucho menos, ¿sí?, de lo que aumenta el precio. Aunque el precio aumente mucho, nosotros lo vamos a seguir consumiendo, menos a lo mejor. Vamos a cambiar de marca, vamos a buscar una marca segunda, tercera marca, lo que sea, pero vamos a disminuir poquito en relación al precio. ¿Sí? Miren, el otro día, escuché en el noticiero, hablaban del precio del azúcar. Yo estuve renegando porque vieron que no se consigue el azúcar en el súper. ¿Por qué? Porque los supermercados, ¿qué hacen? Se la guardan, el azúcar no la quieren vender. ¿Por qué? Porque está aumentando mucho el precio. ¿Sí? Y vale una barbaridad un paquete de azúcar. ¿Qué pasa? La buscamos a toda costa. O sea, yo ando por todos los supermercados porque la necesito. Entonces, está bien, me la están cobrando 500, 600 mangos, pero la necesito, es un bien necesario. Entonces, vamos a tratar de consumir menos, no vamos a medir, vamos a tratar de ponernos mejor un poco más de edulcorante y menos azúcar, qué sé yo, pero la vamos a seguir consumiendo, ¿sí? Aunque el precio pegue una escalada fuerte, ¿sí? Eso es propio de los bienes necesarios, ¿sí? Y ese impacto es lo que mide la elasticidad, ¿sí? Lo que hacemos los consumidores, si disminuimos mucho el consumo o lo disminuimos poco al consumo, ¿sí? Siempre lo disminuimos por ley de demanda, pero mucho más que lo que aumentó el precio o mucho menos de lo que aumentó el precio. Eso mide la elasticidad. ¿Y qué diferencia hay entre la ARCO y la puntual? Que la ARCO me mide un aumento del precio de un precio a otro. Ahí. ¿Sí? Dice, bueno, aumento el azúcar de 100 o de 300 a 500, a ver qué hace la gente. ¿Sí? La sigue consumiendo igual, la consume menos o la consume menos, pero digamos, en proporción al aumento del precio más, ¿sí? Es el ARCO. Y la puntual es cuando analizamos a nivel cambio infinitesimal. ¿Qué significa cambio infinitesimal? Que yo el precio, no le pongo un precio determinado. Digo, bueno, está en 200 pesos, ¿qué pasa si lo aumento un poquitito? ¿Qué hace la gente? ¿Disminuye el consumo más de ese poquito que lo aumenté o menos? O sea, la lógica es la misma. Nada más que la ARCO, analizamos el cambio del precio entre dos precios fijos y en el caso de la elasticidad puntual no analizamos en un precio fijo, analizamos a ver qué hace el precio cuando aumenta muy poquitito, por eso decimos que aumenta en un 1%. ¿Sí? Y vemos qué hace la gente, si disminuye la demanda más de un 1%, o menos de un 1%. ¿Sí? ¿Se entiende lo que mide la elasticidad? Ahora, observen la pregunta. ¿Qué les decía yo recién? Miren las opciones. Miren cómo arrancan las opciones. Al aumentar la cantidad demandada, la cantidad demandada es variable I para nosotros. Acuérdense que en la demanda el precio es el X, el variable independiente, por más que yo la dibuje en el eje Y. ¿Sí? El precio disminuye. No, jamás. Chao, no va eso. No existe. Inciso B. Al aumentar la cantidad demandada, el precio aumenta. La cantidad demandada nunca lo observamos desde el aumento. Chao, no va. La C. Al aumentar la cantidad demandada, el precio disminuye. Chao, se va. No existe esa opción. Las dos opciones que puedo arrancar a mirar son las últimas dos. Donde arranca a decir que al aumentar el precio, ¿sí? Una dice en un 10% y otra dice en un 100%. ¿Sí? Vamos a analizar cuál de estas dos es.
Todas las otras las descarto de una. ¿Entienden por qué las descargo? Las descarto porque, primero, las primeras tres arrancan el análisis desde el aumento de la cantidad demandada. Es como si me estuvieran diciendo, aumenta la variable dependiente. Y no, si la variable dependiente está en función de lo que yo decida en la variable independiente. ¿Sí? Nunca hago el análisis desde las... Digo, che, si el beneficio aumenta, la cantidad de bienes producidos aumenta. No, digo, si aumenta los bienes producidos o vendidos, aumenta el beneficio. ¿Entienden? Nunca analizo desde la Y, analizo desde X. Pasa que acá, la variable independiente nosotros la medimos en el eje Y, por eso se puede llegar a confundir. ¿Ah? Vamos a analizar cuál de las dos últimas es. Dice, la elasticidad del precio de la demanda para un precio de 15 pesos, ¿sí? O sea, X es 15. ¿Sí? Eso lo voy a dejar porque lo usamos mucho. El P15. Ya de entrada me doy cuenta que tengo una elasticidad, claro, ¿no? Si no me daría 2P. Me está dando uno solo. Una elasticidad puntual es la que voy a calcular. ¿Sí? Una elasticidad puntual, o se debe decir que cuando P aumente en un 1%, cuando aumente P en un 1%, así voy a decir. ¿Está? La elasticidad da menos un cuarto. Ahí lo vamos a ver. En la trampilla. Piensen. ¿Sí? Ustedes se van a dar cuenta solos, porque yo tengo fe. Se van a dar cuenta solos. Miren. ¿Puedo encontrar? Ahí está. ¿Se ve bien con rojo? ¿Ven con rojo ahí? ¿Eh? Oh, bueno. ¿No puedo escribir? Ah, porque no sale bien. Pero no puedo escribir. No tengo más fibra negra. Fran, conseguime un fibrón negro, porfa. Me quedé sin tinta negra y no se puede usar el fibrón rojo, dice el pizarrón. Bueno, tuve ese repase. Dice que la elasticidad es menos un cuarto. Por empezar, ¿cómo menos un cuarto? O sea, un cuarto es 0,25, ¿está bien? En decimales. Como es elasticidad puntual, yo sé que este 0,25 es porcentual también, ¿sí? Es un porcentaje. No es como en la elasticidad algo que no es porcentual, ¿sí? Nunca la tomo con el signo negativo. Acuérdense que la elasticidad la medimos en valores absolutos. ¿Claro? Entonces, ¿qué dice la 2 y la 3? No, perdón, la D y la E. Dice, al aumentar el precio en un 10%, ¿sí? La cantidad demandada disminuye en un 0,25. ¿Qué significa eso? Que si yo al 1%, ¿sí? Digo, lo transformo en un 10%, y al resultado también lo tengo que transformar en un 0,25, lo transformo, le corro la fórmula una sola y digo, bueno, esto es el 2,5. ¿Está? Sí. ¿Qué luz? ¿La de acá? Yo creo que no se ve nada porque el fibrón está muerto.
directamente. Pero a ver, prendan la luz, pasa que los chicos de distancia, si prenden esa luz, ¿ahora ven mejor? ¿Sí? Es el fibrónico. Ahí está, Franchu de mi corazón. No me ven. A ver. ¿Sí? Bueno, estos dos están para recargar. Obvio. A ver si los chicos de distancia ven esto que escribí acá. Sí, sí. ¿Ven lo que escribí? Sí, Flor, se ve mucho mejor. Vale, o sea que puedo dejar esta luz prendida. ¿Todos ven lo que escribo ahora? Bueno, un precio de 15, se vuelve a escribir menos un cuarto, esto da 0,25. ¿Está bien? Ahora, si a mí me pregunta, en lugar de decirme que aumenta un 1%, me dice que aumenta en un 10%, y bueno, yo digo, si esto es un 10%, este 0,25 se convierte en un 2,5. ¿Está? Corre como guacho. ¿Está claro? Bueno. Esa opción está, dice, al aumentar el precio en un 10%, la cantidad demandada disminuye 0,25%. ¿Está bien? No. ¿Está? Chao, no es esa. Vamos con la otra. Dice, al aumentar el precio en un 100%, ahora digo, bueno, esto no es el 1%, es el 100%. Entonces, ¿qué digo? Igual, el 0,25 también lo transformo. Sería 25%. 0,25%. ¿Sí? 25%. Al aumentar el precio en un 100%, la cantidad demandada disminuye aproximadamente un 25%. ¿Vamos? ¿Es aproximado porque es la necesidad de todo? Es aproximado porque usamos la derivada. Claro. ¿Sí? Siempre que ustedes hagan un cálculo derivando, lo que estamos calculando es una aproximación, una variación aproximada. ¿Sí? ¿Se entendió? Chicos de distancia, vamos a hacer un recreo. Así que voy a ver si puedo pausar la grabación. -10, más o menos. Una consulta. ¿Cómo pauso la grabación? ¿Alguien sabe manejar esto? ¿Escucha? Una consulta, profe. Sí, con lo que... Profe, una consulta.
Bueno, Flor. voy a detenerla la grabación. Después vuelvo a continuarla. Detengo la grabación. Flor, Flor. ¿Sí? hay un compañero que te quiere hacer una consulta, Alejo, y se ve que no lo escuchas.